Perfecto, bellezas. Arranquemos nomás. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué le estaría faltando ver? O lo que sería principalmente esto de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué sería esto de la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, es decir, es un síndrome. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir que sea un síndrome? Que son un conjunto de signos y síntomas. ¿Estamos? Es decir, por ejemplo, para que ustedes nunca estudien de memoria, insuficiencia cardíaca, mi corazoncito está insuficiente, no me está andando bien. Estamos entonces, yo voy a tener, por ejemplo, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, no sé, o algún tipo de patología, qué sé yo, por ejemplo, que yo tengo una hipertensión arterial o que me haya infartado o que tengo una valvulopatía, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de esa patología me va a producir una insuficiencia cardíaca. Estamos ya, mi corazoncito va a dejar de andar normal, ¿me entiendes? Como andaba previamente, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo estoy normal ahora, entonces me infarto, ¿estamos? Entonces me curo después del infarto, pero ese corazoncito mío queda insuficiente. Yo tengo que hacer un tratamiento de por vida para que ese corazoncito mío lata, ¿me entienden? Bombee sangre, se contraiga y así bombee sangre a todos los tejidos. Entonces, ¿qué sería esto de la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, profesor, es un síndrome, es decir, son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque mi corazón está incapacitado para bombear sangre, es decir, conjunto de signos y síntomas producidos por la incapacidad del corazón de bombear sangre. Estamos de bombear sangre a todos los tejidos, a todos los tejidos. Eso sería una insuficiencia cardíaca, un conjunto de signos que son producidos por la incapacidad del corazón de bombear sangre a todos los tejidos. Estamos ahora. Ya se van a dar cuenta alguna vez, ustedes, cuando estudien más adelante, que lo puede hacer el corazoncito, es decir, lo puede hacer, pero manteniendo presiones elevadas de llenado. Ay, Martín, no me marees, por favor, te lo pido. Con que ustedes sepan esta definición está perfecto. Que ustedes digan un conjunto de signos que son producidos por la incapacidad que tiene el corazón de borrar sangre a todos los tejidos, está perfecto. No se metan en lío. Estamos, pero ya se van a dar cuenta alguna vez que las definiciones que le da, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, el Farrer, el libro de clínica, se van a dar cuenta que le va a hablar de que el corazoncito de última puede bombear sangre a todos los tejidos. Estamos, pero, a expensas de mantener elevadas presiones de llenado, es decir, sufriendo. Estamos, o sea, puede contraerse y bombear sangre a todos los tejidos, pero sufriendo. Estamos, eso sería como la definición completa. Aunque ustedes sepan esto, está perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca tiene muchas maneras de clasificarse. Vamos a poner clasificación. Por ejemplo, no sé si sabían, pero se puede clasificar según lo que sería la fracción de eyección, según la fracción de eyección, se puede clasificar según el tiempo de evolución, según el tiempo de evolución, todo esto anoten ustedes, según el tiempo de evolución, también se puede clasificar según la localización, también se puede clasificar según si es sistólica o diastólica. Estamos, es decir, según la fracción de eyección, yo puedo llegar a tener una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal, entonces una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal o inclusive aumentada. ¿Estamos? Entonces yo puedo tener una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal o inclusive aumentada o una insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección disminuida. Ay, Martín, es importante que me acuerde esto, no, para nada. Yo solamente les voy diciendo, ustedes me van a hacer caso a mí en lo que van a estudiar, pero les voy explicando más o menos que hay una clasificación grande de insuficiencias cardíacas. Estamos, entonces, se la puede clasificar según su fracción de eyección. Yo puedo tener una fracción de eyección normal, inclusive aumentar y tener una insuficiencia cardíaca. Estamos, o una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida. Según el tiempo de evolución, yo puedo tener una insuficiencia cardíaca aguda, yo puedo tener una insuficiencia cardíaca crónica o puedo llegar a tener una insuficiencia cardíaca reagudizada. Palabrita nueva para ustedes, esto de un proceso de reagudización. Estamos, y de esto murió, aunque a ustedes les parezca mentira, Diego Armando Maradona. Estamos, Diego Armando Maradona tenía una insuficiencia cardíaca, estamos, crónica, que por algún motivo se volvió aguda. Eso quiere decir insuficiencia cardíaca reagudizada. Entonces, una insuficiencia cardíaca reagudizada quiere decir que Diego Maradona, tenía una insuficiencia cardíaca de tipo crónica, estamos, que por algún motivo esa cronicidad reagudizó. Estamos, eso quiere decir insuficiencia cardíaca reagudizada. Y de eso murió Diego Armando Maradona, que ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Ah? Según la ubicación, y esta sí es importante, puede ser izquierda, derecha o inclusive global, o sea, total. Estamos, yo puedo tener una insuficiencia cardíaca izquierda o puedo tener una insuficiencia cardíaca derecha o puedo tener una insuficiencia cardíaca de todo mi corazoncito. Estamos, y esta es la que preguntan en el final. Le van a preguntar, ¿qué tiene el paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Qué tiene el paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho? Estamos, ¿qué tiene el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal? Nunca, no, ni estudien. Esto es clínica. ¿Estamos? Perfecto, excelente. Y por último, tenemos una insuficiencia cardíaca según si es sistólica o según si es diastólica. Y es lo que le decía brevemente la Maca en la anterior clase. ¿Qué quiere decir? Porque yo tengo una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Por ejemplo, cuando yo tengo una hipertrofia. Estamos, mire, yo al tener una hipertrofia, me ocupa espacio, ¿me entienden? De llenado. O sea, en la relajación, ¿me entienden? En el llenado de sangre. ¿Se acuerdan que se me llenaba mi ventrículo de sangre durante la diástole? Estamos, entonces yo al tener una hipertrofia tengo problemas de llenado. Es por eso que en las hipertrofias yo tengo una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Estamos, yo tengo problemas en el llenado. En cambio, cuando yo tengo una dilatación, ¿se acuerdan que las hipertrofias se producían por sobrecarga de presión? ¿Se acuerdan, no? Por sobrecarga de presión, como decíamos cuando veíamos valvulopatía. En cambio, las dilataciones se producen ¿por qué? Por sobrecarga de volumen. Imagínense que yo tengo una banda de sangre, se me dilata. ¿Estamos? Entonces yo tengo una sobrecarga de volumen. Entonces, cuando yo tengo una sobrecarga de volumen, tengo una dilatación, yo ya no tengo una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. No hay un problema en el llenado, en la relajación, ¿me entienden? Por ende, en el llenado de sangre por parte de mi ventrículo. Sino que va a haber un problema cuando se contraiga. Cuando se contraiga va a estar el problema. Es por eso que estos pacientes presentan una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Martín, es importante y me acuerdo de esto, no preguntan, nunca, jamás en la vida le van a preguntar que una hipertrofia lleva una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico, con la dilatación y insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Pero esto sí tienen que saber en clínica. Solamente, ¿para qué les doy esto? ¿Para qué la Maca le habló la otra vez esto? Por ejemplo, cuando nosotros veíamos estenosis aórtica. ¿Se acuerdan que la estenosis aórtica qué me producía? Hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo izquierdo. Entonces, al yo tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, mi corazón entra en una insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan cuando yo le decía que mi corazón se hipertrofia? Yo le decía, y entra en una insuficiencia cardíaca. Bueno, me refería a que entra una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Sea diastólica, sea sistólica, a usted por el momento ni les interesa. Lo que tienen que saber es que el corazón
se vuelve insuficiente para bombear sangre a todos los tejidos. ¿Me entienden, belleza? Por ejemplo, acá una dilatación, qué sé yo, la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica me produce dilatación del ventrículo izquierdo y me va a llevar por ende a una insuficiencia cardíaca. Porque imagínense, mi corazoncito este es el normal. Si yo se me hipertrofio o a mí se me dilata, ya empieza a andar mal. Por ende entra en una insuficiencia cardíaca. Estamos, no es suficiente, no es que es incapaz de bombear sangre a todos los demás tejidos. ¿Han entendido, bellezas, más o menos esto de diastólica y sistólica? Nadie le va a preguntar. Lo que ustedes se tienen que enfocar, cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Estamos? ¿Y qué quiere decir agudo y qué quiere decir crónico? ¿Estamos? Entonces, eso vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar viendo lo que sería una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Qué sería una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo sería un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque hay una falla del lado izquierdo, del corazón izquierdo de mi corazón. Estamos entonces conjunto de signos y síntomas que son producidos ¿por qué? Porque hay una falla, por la falla de mi corazoncito izquierdo. Estamos, o sea, mi corazoncito izquierdo está, tiene una incapacidad, profesor. O sea, ¿a qué me refiero yo con que hay una falla de mi corazoncito izquierdo? La incapacidad de bombear sangre por parte de mi corazoncito izquierdo. ¿Me entienden, belleza, qué quiere decir falla del corazoncito izquierdo? Entonces, por el momento, antes de introducirnos en la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ustedes van a poner la definición, o sea, que su corazoncito izquierdo está andando mal, estamos, y por culpa a mí de que mi corazoncito izquierdo me está andando mal, estamos, ¿qué va a pasar? Yo las escucho más o menos, escuchen, miren, vamos a hacer un gráfico, porque este es solamente razonamiento, es muy sencillo, estamos, si yo sé brevemente la anatomía de mi corazoncito, se lo juro que yo ya sé insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Entonces, nosotros decíamos que a nivel izquierdo, aquí teníamos la aurícula izquierda y aquí teníamos el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta y en la aurícula izquierda, ¿quién desembocaba? Las venas pulmonares que venían desde el pulmón. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, imagínense, yo que ahora tengo el corazón normal, las venas pulmonares llegan del pulmón, trayendo sangre oxigenada a la aurícula izquierda, pasan la válvula mitral y cuando llega al ventrículo izquierdo, sale, ¿no es cierto? Se produce la apertura de esta válvula aórtica y sale la sangre por la arteria aorta y está todo más que bien. ¿Me entienden? Ahora, por algún motivo, yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Estamos? Se deja de contraer normalmente como lo tendría que hacer mi bello y hermoso corazoncito izquierdo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar en la arteria aorta? ¿Va a salir mucha o poca sangre? Poca. Excelente, va a salir poca sangre. ¿Y eso cómo se conoce? Como hipoperfusión. Hipoperfusión. Estamos, como disminuye el gasto cardíaco, disminuye la cantidad de sangre que sale por mi arteria aorta. Entonces mi paciente tiene una clínica característica de la hipoperfusión. Entonces es muy frecuente en clínica, por ejemplo, les preguntan, los profes preguntan, ¿qué clínica tiene el paciente por una hipoperfusión o insuficiencia cardíaca? Que ya lo vamos a ver cuál va a ser la sintomatología que me va a dar esa hipoperfusión. ¿Estamos? Entonces, si la sangre sale poquita por mi arteria aorta, se empieza a acumular en toda mi parte izquierda, ¿por dónde va a volver? Para la circulación pulmonar. Excelente, vuelve por las venas pulmonares hacia el pulmón y me produce una hipertensión pulmonar. Imagínense ustedes que toda la sangre que tendría que salir por mi arteria aorta no sale ahora, sale muy poquitita, pero por algún motivo tiene que volver esa cantidad de sangre, ¿me entiendes? Ese volumen sanguíneo, entonces vuelve por mis venas pulmonares hacia mi pulmoncito. Entonces se produce una hipertensión pulmonar, aumenta la presión a nivel
de mis pulmoncitos. Aumenta la presión a nivel de mis pulmoncitos. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo microscópico, póngale que sea microscópico, acá hacemos el capilar, y acá hacemos el alveolo. Este es mi espacio intersticial y este es el alveolo. Esto sería un pedacito que agarremos nosotros de nuestros pulmoncitos. Agarramos un pedacito y hacemos microcopia. Tengan imaginación, ¿no? Microcopia. Entonces vamos a ver el alveolo, vamos a ver el espacio intersticial y vamos a ver el capilar. Entonces, decíamos que aquí yo tenía mi corazoncito izquierdo, mi arteria aorta y mis venas pulmonares. Mis venas pulmonares, acuérdense que se continúan con las vénulas y luego con los capilares. Entonces, estos capilares representarían, entre comillas, las venas pulmonares, ¿me entienden? ¿Se acuerdan que tenían venas pulmonares, vénulas y se convertían en qué cosa? En capilares. Entonces, si sacamos un pedacito del pulmón, estamos viendo esto. Entonces, yo tengo una insuficiencia cardíaca. Me anda mal mi corazoncito izquierdo. Entonces la sangre vuelve por las venas pulmonares, las vénulas y llega a los capilares. Entonces aquí se me llena de sangre. Tengo una banda de sangre, es decir, tengo una hipertensión pulmonar. Estamos por la cantidad de sangre. Entonces aumenta tanto la presión, que ¿cómo se conocía la presión de sangre? Como presión hidrostática, ¿se acuerdan? Entonces aumentaba tanto la presión hidrostática, aumentaba tanto la presión, que ese líquido, como aumenta tanto la presión, pasa hacia el intersticio, es decir, trasuda hacia el intersticio. ¿Se acuerdan qué era el trasudado? El trasudado era un líquido, un líquido, que no me sale la palabrita como yo les decía, Ay, no me está saliendo, ¿qué me pasa? Bueno, belleza, no importa. Pero un líquido que pasaba hacia el espacio intersticial, o sea, hablando vulgarmente, la extravasación, no me salía la extravasación. Entonces, pero al margen, el líquido que pasa hacia el espacio intersticial, que se debía a qué? A un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. ¿Se acuerdan? Entonces, yo como tengo una banda de presión hidrostática, ¿por qué tengo una banda de presión hidrostática? Porque tengo una banda de sangre. Toda la sangre de mi corazoncito izquierdo está volviendo, está regurgitando por la vena pulmonar. Tengo una banda de sangre que ese líquido trasuda hacia el espacio intersticial. Trasuda hacia el espacio intersticial. ¿Y saben cómo se llama la acumulación de líquido en el espacio intersticial? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Edema. No, Neri. El edema se llama edema agudo de pulmón. Quiere decir cuando el líquido llega aquí. Estamos a los alveolos, o sea, la sangre llega a los alveolos, ¿me entendés, Neri? Cuando el líquido llega al espacio intersticial, eso se conoce como asma cardíaco. El famoso asma cardíaco. ¿Se acuerdan que yo les decía que no tan solo existe un asma bronquial, sino también que existe un asma cardíaco, que ahora lo vamos a ver, porque preguntan, yo les digo cómo preguntan en un final de seño. Entonces, vamos de vuelta, anda mal mi corazoncito izquierdo, entonces la sangre empieza a volver por las venas pulmonares, vénula y capilares, es decir, en teoría, no digan ustedes vuelve por las venas pulmonares, vénula y luego capilares, vuelve, regurgita, pueden decir regurgita por las venas pulmonares y a nivel del pulmón hay una hipertensión pulmonar, profesor, es decir, aumenta tanto la sangre que va a aumentar la presión hidrostática y ese líquido va a pasar, o si quieren quedar más bonito, va a trasudar hacia el espacio intersticial. En el espacio intersticial, cuando hay líquido, eso se conoce como asma cardíaco. ¿Estamos? Ahora, sigue andando mal mi corazoncito izquierdo, sigue andando mal y no hay con qué darle mi corazoncito izquierdo, que sigue andando mal. Entonces sigue volviendo por las venas pulmonares, por vénula y capilares y sigue volviendo la sangre. Entonces aumenta tanto la concentración de sangre a nivel de mi espacio intersticial que ahora sí, Negri, el líquido trasuda hacia mi bello y hermoso alveolo donde se me llena de sangre, y ahí me produce lo que se conoce como edema agudo de pulmón. ¿Estamos? ¿Entienden? Entonces, cuando yo tengo una falla del lado izquierdo,
yo voy a hacer primero un asma cardíaco y luego voy a hacer un edema agudo de pulmón. Estamos, el famoso encharcamiento del pulmón, es decir, cuando se me llena de líquido los pulmones. ¿Estamos? Entonces, han entendido cómo sería la secuencia, ¿no? Por anatomía, brevemente la anatomía, si yo tengo un corazón, una falla de mi corazoncito izquierdo, primero voy a hacer un asma cardíaco, es decir, primero voy a acumular líquido a nivel de mi espacio intersticial, ¿estamos? Y de allí, como sigue mal mi corazoncito izquierdo, luego voy a hacer un edema agudo de pulmón. Y ya le voy a explicar bien de qué murió Maradona. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, una vez explicado brevemente insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, primero, antes de ver la clínica, la causa, etcétera, etcétera, primero nos vamos a enfocar en asma cardíaco. En mi caso, a mis chiquis, que yo o sea, le digo por una cosita para que se le haga mucho más fácil. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a ver asma cardíaco. Vamos a dejar esto de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo de la clínica y nos vamos a enfocar en lo que sería asma cardíaco. Estamos, después vamos a ver edema agudo del pulmón y vamos a volver a la insuficiencia cardíaca. Y ya van a entender por qué. Entonces, empecemos viendo lo que sería asma cardíaco. ¿Qué es esto del asma cardíaco? Como recién vimos, ¿qué sería? ¿Cómo definiríamos nosotros el asma cardíaco? El asma cardíaco lo podemos definir nosotros como un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por una falla, y pongan gigante, aguda de mi corazoncito izquierdo, ¿Estamos? Entonces, son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Como vimos hace rato, por una falla, pero esa falla es de tipo aguda, ocurre de manera brusca de mi corazoncito izquierdo, es decir, por una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Estamos ahí, Martín, sigo sin entender por qué aguda, crónica, no se preocupe, usted tenga la definición que yo ahora todo le explico. Entonces, yo tengo una falla aguda de mi corazoncito izquierdo, entonces se me llena de líquido en el espacio intersticial. Entonces, conjunto de signos y síntomas producido por una falla aguda del corazoncito izquierdo que está caracterizada por la acumulación de líquido a nivel de mi espacio intersticial. Ay, no sé qué puse. Intersticial. Estamos, o sea, a nivel de mi espacio intersticial pulmonar. ¿Estamos? Entonces, si nosotros volvemos a hacer el dibujito, yo tengo una falla aguda de mi corazoncito, es una falla aguda. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy bien, no tengo nada. Y de la nada, por algún motivo, o sea, bruscamente, agudamente, eso quiere decir, me deja de andar el corazoncito izquierdo, o sea, me empieza a andar mal. Tengo una insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Estamos, o sea, de instalación brusca. Imagínense que si se me instala de manera brusca, ¿qué va a pasar? Toda la sangre empieza a regurgitar y me va a producir el asma cardíaco. Estamos, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, no tienen encharcamiento del pulmón. Estamos, no tienen, acá tenemos los capilares, por ejemplo, miren, acá tenemos los capilares y acá tenemos los alvéolos. Entonces, no se le encharca, no tiene una hipertensión pulmonar. O sea, la hipertensión pulmonar la van haciendo de a poquito, pero como la tienen crónicamente, estos pacientes, imagínense, tienen insuficiencia cardíaca crónica, o sea, una insuficiencia cardíaca que va progresando durante el tiempo, está estable el paciente, ¿me entienden? Por ejemplo, les cuento una cosita. Mi viejo una vez que se infartó, que yo le había contado, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero mi viejo que alguna vez se infartó, él hoy en día está con una insuficiencia cardíaca, pero que es de tipo crónica. Él está con una cronicidad, él está estable. O sea, su corazoncito, porque sigue haciendo el tratamiento, o sea, está haciendo el tratamiento, entonces su corazoncito está andando normal, entre comillas, o sea, están dando mal, pero
al hacer el tratamiento hace que le funcione dentro de todo bien. Pero mi papá está estable, sigue trabajando. Lo que pasa es que tiene esa disnea, que ya vamos a ver bien la clínica de estos pacientitos. Pero quiero que se vayan imaginando que quiere decir algo crónico, porque cuando yo era estudiante, yo pensaba que algo crónico era algo mucho peor que algo agudo, y nada que ver. Lo peor de todo es cuando ocurre de manera brusca, aguda. Mi viejo tiene insuficiencia cardíaca de tipo crónica y él sigue haciendo la vida normal. Tiene esa disnea que vamos a ver por qué, etcétera, etcétera. Pero está normal el tipo, ¿me entiendes? Ahora, si yo tengo una insuficiencia cardíaca de tipo aguda, o sea que ocurre algo brusco, me deja de andar el corazoncito izquierdo, imagínense si no será grave. Ahí sí se me encharcan los pulmones. Ahí sí yo hago el asma cardíaco y después hago el edema agudo de pulmón. Belleza. Entonces, el asma cardíaco, ¿qué sería entonces? Un conjunto de signos que son producidos, ¿por qué? Porque falla de manera aguda mi corazoncito izquierdo. Entonces, se me llena de líquido, profesor, a nivel del intersticio pulmonar. Excelente. Ahora, ¿cuál sería entonces la causa de por qué yo tengo un asma cardíaco? La causa sería que yo tenga una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, hago un asma cardíaco. ¿No? De acuerdo. Excelente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ¿cómo podemos explicarlo? Voy a volver a explicar, porque hasta que entiendan, yo sé que van entendiendo, pero en cuanto a la fisiopatología, ustedes tienen que explicar esto, lo que yo les acabo de explicar. Es decir, profesor, como yo tengo una falla aguda de mi corazoncito izquierdo, la sangre regurgita por las venas pulmonares hacia mis pulmones, lo cual me genera una hipertensión pulmonar. Si nosotros hacemos un gráfico, un dibujito microscópico, hagan este dibujito, estamos en su mente. Entonces yo tengo mi capilar que está lleno de sentir una banda de sangre, entonces aumenta una banda de la presión hidrostática. Entonces ese líquido trasuda hacia mi espacio intersticial, y donde lo que me va a producir el asma cardíaco. ¿Entienden la fisiopatología, no? Entonces, asma cardíaco, definición. La causa que va a ser, lógicamente, una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, una falla aguda. En cuanto a la fisiopatología, explican todo esto. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Cuál va a ser los signos y o síntomas que tengo, cuadro clínico que tengo mi paciente con asma cardíaco? Este paciente gigante, imagínense que se le está encharcando los pulmones. ¿Qué creen ustedes que ocurre de manera aguda encima del asma cardíaco? Porque falla agudamente el corazón izquierdo, o sea, falla de manera brusca el corazón izquierdo, entonces se me llena de líquido los pulmones. Primero le paso intersticial y hago un asma, y luego lo alveolo, pero estamos viendo asma. ¿Qué creen que va a tener el paciente? ¿Va a tener disnea o no? Sí. Excelente. ¿Y qué tipo de disnea? ¿Va a ser una disnea crónica o aguda? Aguda. Excelente, va a ser una disnea brusca. Si a mí me falla ya el corazoncito izquierdo, se me van a encharcar los pulmones. Imagínense que no voy a producir el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido. Entonces yo voy a tener una banda, una sensación desagradable de falta de aire terrible, brusca, y eso se conoce como disnea paroxística nocturna. Porque esto principalmente ocurre durante la noche. ¿Se acuerdan que la maca les explicaba de que por qué, o sea, que todo lo que sea de corazoncito, todo falla del corazoncito por lo general es a la noche, en cambio lo del pulmón es durante el día? No siempre es así. No siempre es así. Es decir, que si yo sospecho de lo que sería una disnea, por ejemplo, de una disnea de noche, yo sospecho, lo que le decía la maca, que la causa es cardíaca. O sea que el corazoncito de mi paciente está andando mal, si la disnea es de noche. En cambio, si la disnea ocurre durante el día, se sospecha que la causa es respiratoria. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la pregunta de final? Y ahora le aclaro la pregunta de final. Escuchen, porque yo me encanta hablar y todo. Entonces, disnea paroxística nocturna, es decir, una sensación desagradable de falta de aire, de instalación brusca, aguda. Que tiene una iniciación y una terminación. Va bien, Martín. Inicia y termina bruscamente. Estamos a la misma vez. A este paciente también presenta ortopnea. ¿Alguien sabe qué es la ortopnea? Es la posición que adopta el paciente, puede ser que está medio sentado.
Claro, pero todo el mundo está perfecto, Neri, pero todo el mundo confunde con la definición esa que vos me acabas de decir, Neri, que está muy bien con ortomía. O sea, ¿qué sería la ortomía? La ortomía es la disnea en decúbito dorsal. Eso tienen que decúbito dorsal. Esa es la definición exacta de lo que es una ortomía de disnea. Es decir, es aquel pacientito que le falta el aire cuando está acostado. Eso es una ortomía. Y ahí es lo que vos decís, Neri. Entonces, estos pacientes que presentan ortomía van a adoptar una posición la cual se van a sentar en la camilla. Estamos, o sea, se ponen almohaditas atrás y se sientan en lo que sería la camilla. Estamos, entonces, alguna vez cuando ustedes vean un paciente, cuando ven un paciente que está sentadito en la camilla, con almohaditas para atrás, eso quiere decir que el tipo cuando estaba acostado, o sea, en decúbito dorsal, le faltaba una banda al aire. ¿Estamos? Entonces se pone almohadita, ¿para qué? O sea, eso se conoce como ortomía. Estamos de entonces, se pone almohaditas, estamos por detrás de la espalda. ¿Para qué? Para poder respirar mucho mejor. Estamos, si no le falta una banda del aire. ¿Me entienden que la ortomía no es la posición, sino la ortomía es la disnea de cúbito dorsal? Que ante esa ortomía el paciente adopta una posición determinada, que se pone almohadilla detrás, estamos para estar sentado y de esta manera poder respirar mucho mejor. Entonces, este paciente con asma cardíaca que va a tener la disnea paroxística nocturna, va a presentar también ortomía, profesor, que es aquella disnea de cúbito dorsal, y también va a presentar una tos que no es productiva, es decir, una tos seca. ¿Estamos? Todo esto presenta el paciente con asma cardíaco. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, ¿por qué estos pacientitos les pusieron asma cardíaco? ¿Alguien sabe por qué se conoce como asma cardíaco? Porque esta es pregunta de final. Agarra y les preguntan, por ejemplo, el doctor Alonso les pregunta, mire, ya les digo, asma cardíaco. Entonces tenemos el asma bronquial, esto quise decir que es bronquial, chiquito, bronquial. Y tenemos lo del asma cardíaco. Entonces, siempre toda la vida nosotros escuchamos lo que era un asma bronquial. Estamos, o sea, el famoso asma, digamos, que de lo que vimos en respiratorio. ¿Se acuerdan que había un estado de hiperreactividad bronquial? ¿Se acuerdan de la hipersecreción y los broncoespasmos? Pero al margen. Entonces nosotros conocemos lo que es un asma bronquial, pero primera vez en la vida en semiología que escuchamos la palabra esto de asma cardíaco. ¿Por qué lo que es un tipo de disnea paroxística nocturna? Entonces, ¿cómo pregunta el profesor Alonso? El doctor Alonso le encanta preguntar esto, pero no solo Alonso, ¿no? Hay muchos que preguntan también. Les preguntan, ¿conocen algún ejemplo de disnea paroxística? Le pregunta así, paroxística. ¿Conocen algún tipo de ejemplo de disnea paroxística? O sea, algún cuadro que a mí me produzca una sensación desagradable de falta de aire de manera aguda, de manera brusca, y ustedes tienen que responder. Sí, profesor. Oh, lo que sería el asma bronquial y el asma cardíaco. Y ahí le empieza a decir cuáles serían las diferencias entre un asma bronquial y un asma cardíaco. Que ahora vamos a ver esto de asma bronquial y asma cardíaco. Entonces, si nosotros hacemos un breve repaso de lo que sería un asma bronquial, nosotros decíamos que había un estado de hiperreactividad bronquial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era un conjunto de signos y síntomas que se han producido porque hay una disminución del diámetro bronquial producido por un estado de hiperreactividad bronquial? Es decir, yo tenía broncoespasmo más hipersecreción. ¿Se acuerdan? Hipersecreción. Entonces, al tener broncoespasmo e hipersecreción, ¿cómo estaba la luz de mis bronquios? El diámetro estaba totalmente disminuido, el diámetro de mis bronquios. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que veíamos eso, no? Entonces, imagínense que estos pacientitos tienen un gran atrapamiento aéreo, tienen muy poco, tienen una banda de disnea, digamos. Yo les decía que el signo característico, síntoma, clínica característico de mi paciente va a ser la disnea paroxística. ¿Se acuerdan que yo les decía eso, no? Además de lo que era la opresión torácica, además de la tos, que podía comenzar como seca, después se vuelve productiva. ¿Se acuerdan que yo les decía,
mucosa, que si había una sobreinfección bacteriana se volvía mucopurulenta, etcétera, etcétera. Pero la disnea paroxística porque es pregunta de final. Entonces, a la misma vez, ¿quién me hace recordar a mí que auscultamos en un paciente con asma bronquial? ¿Alguien se acuerda que auscultamos nosotros en un paciente con asma bronquial a nivel del aparato respiratorio? Nosotros dijimos que a nivel del aparato respiratorio, nosotros ¿qué ocultamos? La respiración, la voz y la tos. ¿Se acuerdan? ¿Qué ocultamos en la respiración? Y él me dice, ¿cómo está el murmullo vesicular? Aumentado, disminuido. Estaba totalmente disminuido. Había una disminución del murmullo vesicular. A la misma vez, ¿qué aparecían por los broncos espasmos? ¿Alguien se acuerda? Por los broncos espasmos, los famosos Roncus. Excelente, reina. Roncus y sibilancias. Excelente por los broncos espasmos. ¿Qué eran los roncus y las sibilancias? Ruido, agregado, patológico, seco, de origen bronquial. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Que se producen por un bronco espasmo. Excelente. Y a la misma vez, como había hipersecreción, ¿qué aparecían? Los subcrepitantes, creo. Excelente, No. excelente. Eran los RAP húmedos de origen bronquial, que se los conocían como los estertores húmedos a grande, mediana y pequeña burbuja, que cuando se rompía la pequeña burbuja producía los rales subcrepitantes. Excelente, subcrepitantes. Excelente. Entonces, todo eso oculta a un paciente con asma bronquial, una disminución del murmullo vesicular, aparecen los roncos y las sibilancias por los broncos espasmos, y aparecen los estertores húmedos, grandes, medianas y pequeñas burbujas, se rompen las pequeñas burbujas, produce los rales subcrepitantes. Excelente. La voz estaba disminuida, ¿se acuerdan de la intensidad? Y la tos modificaba o no la ocultación. Si tengo movilización de secreciones cuando toso. 0,7. ¿Cómo? Bueno, sí modifica. Excelente, excelente. Entonces sí modifica la ocultación. Excelente. Entonces todo eso se auscultamos nosotros en un paciente con asma bronquial. ¿Estamos? Ahora, no hay ningún tipo de problema del asma bronquial. Ahora, ¿por qué carajo le pusieron asma cardíaco? Entonces le pusieron asma cardíaco, ¿por qué? Porque, y les explico lo siguiente, si yo tengo acá mi capilar, acá tengo mi capilar y aquí tengo mi alveolo, yo tengo una vena de sangre, acá tenemos mi corazoncito izquierdo, entonces mi corazoncito izquierdo está fallado, ¿verdad? Entonces se me llena y se pone una vena del aire, de cantidad de líquido a nivel capilar, entonces el capilar trasuda y me produce el asma cardíaco. Entonces, ¿por qué le pusieron asma cardíaco? Porque aquí la concentración de líquido empieza a aumentar en el intersticio, empieza a aumentar en el intersticio. Entonces, mi organismo, mi órgano, mi cuerpo, como es tan sabio, lo único que quiere hacer es evitar que se me forme el edema agudo de pulmón. Es decir, evitar que el líquido que se encuentra en el espacio intersticial trasude hacia mi alveolo. Es lo que quiere evitar mi cuerpo. Entonces, lo que va a hacer mi cuerpito para evitar que siga el trasudado desde el espacio intersticial hacia el alveolo, por ende, mi paciente no haga un edema agudo de pulmón, porque mi cuerpo no quiere que haga un edema agudo de pulmón, estos pacientes con asma cardíaco van a hacer broncoespasmos. ¿Qué quiere decir? Van a hacer contracción de los bronquios. Va a haber broncoespasmo. Entonces, ¿para qué van a hacer broncoespasmos? Justamente van a hacer broncoespasmos para evitar que el líquido intersticial de mi espacio intersticial, ese líquido trasude hacia el alveolo y por ende mi paciente haga un edema agudo de pulmón. Entonces, estos pacientes con asma cardíaco hacen broncoespasmo, igual que el asma bronquial. Por eso le pusieron asma cardíaco. Nomás que esto se conoce como asma bronquial. ¿Por qué? Porque la causa no es cardíaca. La causa, por ejemplo, del asma bronquial es, por ejemplo, la inhalación de algún cuerpito extraño.
En el asma cardíaco, mi paciente hace broncoespasmo, al igual que el asma bronquial, pero la causa es cardíaca. Yo tengo una falla cardíaca del lado izquierdo, entonces se me llena de líquido a nivel capilar, por ende se me llena de líquido a nivel del espacio intersticial. ¿Me entienden, belleza? ¿Por qué le pusieron asma cardíaco? Asma porque hace broncoespasmo. Pero esos broncoespasmos, o sea, son producidos a nivel pulmonar, lógicamente estamos viendo a nivel pulmonar, pero son producidos porque son de causas cardíacas. Porque yo tengo una falla del corazón izquierdo, me empieza a encharcarse mi pulmoncito, ¿estamos? Entonces, al encharcarse a nivel del espacio intersticial, mi cuerpito hace broncoespasmo, hace contracción de los bronquios, ¿para qué? Para que deje de trasudar, para que el líquido deje de trasudar y se vaya al alveolo y entonces mi paciente no haga edema agudo de pulmón. ¿Han entendido por qué asma cardíaco y asma bronquial, no? Entonces, asma bronquial, la causa está, por ejemplo, a nivel de algún cuerpo extraño que entre por vía inhalatoria, o sea, por vía respiratoria, pase por la nariz, etcétera, y llega a los bronquios y se produzca el broncoespasmo. En cambio acá, la causa es cardíaca y después, por causa cardíaca, yo hago un broncoespasmo. ¿Me entiende, belleza? Espero que haya quedado claro esto, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntan en cuanto al asma bronquial y en cuanto al asma cardíaco? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en cuanto a la auscultación? Es una pregunta muy frecuente. Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes? En el asma bronquial, profesor, yo voy a auscultar a nivel del aparato respiratorio la respiración, la boila, todo. En cuanto a la respiración, disminución del bulbo vesicular, ronco y sibilancia, la boila, todo lo que acabo de ver. Y a nivel cardíaco, voy a auscultar algo yo en un asma bronquial. Voy a auscultar algo, algún ruidito o lo que fuese. Si yo tengo asma bronquial, no es un asma cardíaco, sino un asma bronquial, ¿cómo van a estar mi corazoncito? Sibilancias. No, Negri, no voy a auscultar absolutamente nada, porque aquí mi corazoncito está andando normal. ¿Estamos? Acuérdense que la causa de un asma bronquial, por ejemplo, es cuando yo inhalo algún tipo de cuerpo extraño, por ejemplo, un polvo de cigarrillo, lo que fuese. ¿Estamos? Entonces, yo a inhalar a cualquier tipo de cuerpo extraño va directamente al bronquio, no afecta a mi corazoncito. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes con asma bronquial, a nivel cardíaco no se ausculta nada porque lo tiene normal. Estamos, el corazoncito de él anda re normal. Lo que anda mal por la presencia de ese cuerpo extraño va a ser sus pulmoncitos. Estamos, entonces, a nivel de la respiración, mira, oculto la división del músculo vesicular, ronco y sibilancia, todo lo húmedo, que son los radios crepitantes, la voz disminuye la intensidad y la tos modifica la ocultación. ¿Has entendido, Negri? Sí, creo que escuché mal la pregunta. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Porque Dale, dijiste dale. con respecto al corazón. Ah, claro, o sea, No. claro, o sea, en un asma bronquial, voy a auscultar algo a nivel cardiovascular, esa era mi preguntita. Y nada, Claro. excelente, Claro. porque mi corazoncito está andando normal y mis pulmones que están andando mal. Estamos, por eso le pusieron asma bronquial. Ahora, en un asma cardíaco, como yo tengo broncoespasmo, ¿qué voy a auscultar a nivel respiratorio? En un asma Ahí puede cardíaco. ser sibilancia. Eso Excelente. no había escuchado. No había entendido. Sí, muy bien, Neri. Ronco y sibilancia. Sibilancia principalmente, pero Ronco también. Como ustedes quieran decirle, pero le tienen que aclarar que hay broncoespasmo. Entonces, por eso broncoespasmo, yo voy a tener esas sibilancias. Estamos excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, a nivel cardíaco, voy a auscultar algo, no importa qué, pero voy a auscultar algo. Si un asma cardíaco, Sí, excelente, sí, porque me están dando mal mi corazoncito izquierdo. Acuérdense que el asma cardíaco se produce porque anda mal una falla aguda en mi corazoncito izquierdo, se me llena de sangre en los pulmones, ¿me entiendes? Y de vuelta, bueno, lo mismo. Por ende, entonces sí. ¿Y saben qué voy a auscultar? ¿Qué se ausculta como signo capital en una insuficiencia cardíaca? Ya sea izquierda o derecha, ya sea aguda, ay, no sale, crónica, grave, iba a decir, ya sea aguda, crónica, reagudizada, ya sea con fracción de eyección disminuida, cualquier insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es lo que se ausculta sí o sí? Esto es pregunta de final, no tan solo en semiología, sino en clínica, ¿no? R3 puede ser. soplo.
No, soplo no. ¿Cómo se llamaba la asociación de cuando había un tercer ruidito agregado? Un R3 o un R4. ¿Cómo se El conocía ritmo eso? de galope. El ritmo de galope. Excelente. El ritmo de galope. Es decir, que yo puedo tener un R3 o puedo llegar a tener un R4, Neri, no tan solo un R3. O sea, también puedo llegar a tener un R4. Estamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que el R4 a dónde se daba? ¿En hipertrofia o en dilatación? Hipertrofia. Hipertrofia, excelente. Entonces, como veíamos hace un rato, yo puedo llegar a tener una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica por una hipertrofia. Yo tengo hipertrofiado y hago una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, me anda mal llenado. Tengo poco espacio para que se me llene la sangre. Poco espacio, pues claro, para que se me llene de sangre el ventrículo. Entonces, yo por una hipertrofia también puedo tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, voy a tener un R4 o una dilatación, tengo un R3. Cualquiera de los dos. Por eso el signo capital de una insuficiencia cardíaca en la auscultación es el ritmo de galope. El ritmo de galope, que es un ritmo a 3 tiempos con cadencia de galope, taquicárdico y con tremucordi. ¿Se acuerdan que veíamos en la anterior clase, no? ¿Y qué era el tremucordi? La sensación palpable, el soplo de galope. Entonces, el soplo de galope, escúcheme a mí, de la insuficiencia, del ritmo de galope, tremucordi, sensación palpable, el ritmo de galope. Entonces, entienden que un paciente con asma cardíaco es diferente a la auscultación de un paciente con asma bronquial. El paciente con asma bronquial a nivel respiratorio, yo ausculto todo eso lo que acabamos de ver, pero a nivel cardíaco nada, porque mi corazón anda genial. En cambio, el paciente con asma cardíaco, yo a nivel respiratorio ausculto la sibilancia. ¿Por qué ocultaba la sibilancia entonces? ¿Por qué era? Por una broncoconstricción. Excelente, por los broncoespasmos. Muy bien. ¿Y por qué yo tengo los broncoespasmos? Para evitar formar el edema del pulmón. Excelente, ay, ya quedó claro, me alegro. Bien ahí, excelente, muy bien, para evitar que se me forme el edema agudo del pulmón. Ahora, a nivel respiratorio, ausculto esto. Entonces, ¿me entienden que el asma bronquial también tengo sibilancias? En los dos tengo sibilancias. La diferencia está, profesor, que a nivel cardíaco en el asma bronquial no ausculto nada, en cambio en el asma cardíaco sí ausculto. ¿Y qué ausculto en el asma cardíaco? El ritmo de galope. Que es el signo característico de la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que el asma cardíaco se produce porque yo tengo una insuficiencia cardíaca. Entonces, al tener una insuficiencia cardíaca, yo ausculto el ritmo de galope, que es un ritmo a 3 tiempos con cadencia de galope, taquicárdico y con tremucordi. ¿Ha quedado claro esto de asma cardíaco, no? Espero que sí, bellezas, ¿no? Y acuérdense la clínica, esa disnea paroxística nocturna, la ortopnea con la tos seca. ¿Estamos? Entonces sigamos porque este tema está tremendo. Entonces, yo agarro y sigue mi maldito corazón andando mal. Y sigue andando mal. Es más, mi abuela también murió de esto. Entonces, acá tengo... Entonces, sigue mi corazoncito andando mal. Entonces, yo tengo esta falla de mi corazoncito izquierdo. Entonces, por ende, si hacemos, ¿se acuerdan el dibujito microscópico que yo le diga, ese invento que hago yo? Entonces, tengo acá el capilar, el espacio intersticial y el alveolo. Entonces, como anda mal, se me sigue llegando una banda en el capilar, trasuda en el espacio intersticial, pero sigue. Yo empiezo a hacer broncoespasmo, o sea, hago este asma cardíaco. Entonces empiezo a hacer broncoespasmo, tengo una banda de sibilancia y por la insuficiencia cardíaca tengo el ritmo de galope. Y sigo haciendo broncoespasmo para tratar de frenar el trasudado, pero no puedo, porque anda remil mal mi corazón izquierdo, ese líquido trasuda. Estamos hacia los alveolos y me produce el famoso edema agudo de pulmón. El famoso encharcamiento pulmonar, se me llena de líquido el parénquima pulmonar, los pulmoncitos. Entonces, ¿cómo podríamos definir nosotros al famoso edema agudo de pulmón? Profesor, son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por una falla aguda de mi corazoncito izquierdo, ¿se acuerdan? De mi corazoncito izquierdo, que está caracterizado, ¿por qué?
por la acumulación de líquido, de trasudado, de sangre. Estamos en el alveolo. Entonces, cuando yo tengo líquido, trasudado, sangre, estamos a nivel de mi alveolo, yo tengo un edema agudo de pulmón. ¿Han entendido, bellezas? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la etiología, la causa de un edema agudo de pulmón? Una insuficiencia etiología. ¿Qué sería? Una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, o sea, una falla aguda de mi corazoncito izquierdo. ¿Está claro, no? Excelente. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar mi paciente? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de mi paciente? Y lógicamente que mi paciente va a seguir presentando disnea paroxística nocturna. O sí, imagínense que ahora va a ser, ¿cómo creen ustedes que va a ser menos la disnea o va a ser más? ¿Qué creen ustedes? Mayor, excelente, se van a agravar aún más los síntomas. Entonces, va a aumentar una banda esa disnea paroxística nocturna, va a tener una banda de ortopnea. Estamos aquella disnea en decúbito dorsal. No se olviden que la ortopnea no es la posición que adopta el paciente. La ortopnea es la disnea en decúbito dorsal, que adopta una posición ante eso. Esa posición no tiene ningún nombre propio. No es que la posición se llame ortopnea. Eso es muy frecuente, ese error. La posición es sentadito, nada más. ¿No? Ortopnea. A la misma vez, este paciente también que iba a presentar cianosis de tipo central. ¿Se acuerdan que veíamos el ejemplo de cianosis de tipo central allá? Cuando veíamos cianosis, yo decía edema agudo de pulmón, fibrosis pulmonar, que les ponía ahí como ejemplo. A la misma vez, este paciente, además está a su lado, de manera totalmente generalizada, estamos totalmente a su lado, corazón, piel y mucosa, ¿se acuerdan? A su lado, porque tiene un aumento de la presión reducida mayor a 5 gramos por ciento, también va a presentar tos, pero a diferencia del asma cardíaco, ya la tos es con expectoración, o sea, productiva, expectoración, es decir, es una tos hemoptoica, Imagínense que tengo yo mi alveolo lleno de sangre, entonces cuando tosa, todo eso va a salir por la boquita, y eso se conoce como hemoptisis, que no es lo mismo que hematemesis, que ya vamos a ver en aparato digestivo. Hemoptisis es el sangrado a través de la boca proveniente del aparato respiratorio. Lo que estamos viendo ahora, que es proveniente del aparato respiratorio, esta hemoptisis, porque yo tengo una gana de sangre en el alveolo. Cuando viene del aparato digestivo se llama hematemesis. Así se llama, hematemesis. Por eso por ahí les preguntan cuál es la diferencia entre hemoptisis y hematemesis, y ustedes tienen que responder esto. Entonces, presenta una tos con expectoración hemoptoica. Se dice en anatomía patológica que es similar esa expectoración al color que toma el agua cuando lavamos carne cruda. Por ejemplo, que agarra un pedazo, no sé, de algún tipo de carne roja, no sé, un bife, y le abren el agua fría, o sea, el agua fría, la que sea, entonces vieron que el agua agarra un color, o sea, característico. Bueno, ese color, como un rosadito, digamos, es similar al color de la tos con expectoración, un paciente con edema agudo de pulmón. ¿Se acuerdan que eso nos hacían estudiar en anatomía patológica? Bueno, esa coloración tiene la expectoración esta de este paciente. Estamos como el agua cuando lavamos la carne cruda. Muy bien, excelente. Entonces, todo esto va a ser la clínica de un paciente con edema agudo de pulmón. Ahora, ¿qué voy a auscultar yo en este paciente en cuanto a la auscultación? Y yo les pregunto, a nivel del aparato respiratorio, ¿qué voy a auscultar yo a nivel del aparato respiratorio? ¿Qué aparecían aquí? Si yo tengo líquido a nivel de mis alveolos, en este caso es trasudado. Yo le ponía el eje. ¿Húmedo? ¿Cómo? ¿Estertores húmedos? No, los estertores húmedos eran de origen bronquial. Esto es de origen alveolar. Son húmedos también. Crepitante. Excelente, muy bien, los famosos rales crepitantes. ¿Se acuerdan que yo les decía los rales crepitantes, que eran RAP, húmedos? ¿Se acuerdan que yo les decía esto? De origen
alveolar, de origen alveolar. ¿Se acuerdan que teníamos lo de origen alveolar y lo de origen bronquial? Lo de origen bronquial es lo que acabamos de ver en asma. Estamos, estertores húmedas, grandes, medianas y pequeñas burbujas, porque hay secreciones. Estamos, ahora, a nivel alveolar, como yo tengo una banda de líquido, se me producen los rales crepitantes, que yo les decía que puedo tener en dos patologías, en una neumonía o en un edema agudo de pulmón. ¿Y cuál era la diferencia entre el edema agudo de pulmón y la neumonía? En cuanto al líquido, que la neumonía era un exudado. En cambio, el edema agudo de pulmón era un trasudado. Hay un aumento de la presión capilar, o sea, hay una hipertensión pulmonar, una banda de sangre, entonces trasuda hacia el, produce asma cardíaco y luego hacia el alveolo, produciendo un edema agudo del pulmón. Estamos, entonces yo tengo estos famosos rales crepitantes, que eran ruido agregado patológico húmedo de origen alveolar, que se lo auscultaba principalmente al final de la inspiración. Estamos, ha quedado claro que voy a auscultar a nivel del aparato respiratorio en un edema agudo de pulmón. En un asma cardíaco, ¿ausculto un ral crepitante o no? No. No, excelente, no ausculto un ral crepitante. Estamos a nivel pulmonar, ausculto las sibilancias. Estamos porque hay broncoespasmo, muy bien. Y a nivel cardíaco, ¿qué voy a auscultar a nivel cardíaco? Si es producido por una falla de mi corazoncito izquierdo, o sea, por una insuficiencia. Ritmo de galope. Excelente, muy bien. El ritmo de galope. Ritmo, 3 tiempos. Ritmo de galope, un ritmo a 3 tiempos con cadencia de galope, taquicárdico y con tremus cordi. Estamos al igual que el asma cardíaco. Ambas patologías, cuadro, se ausculta a nivel cardíaco el ritmo de galope. ¿Y por qué, Martín, se oculta el ritmo de galope? O sea, con un R3 o un R4, porque la causa de que yo tenga un asma cardíaco o que tenga un edema agudo de pulmón es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Estamos, el asma cardíaco, yo ausculto a nivel pulmonar, las sibilancias, estamos por los broncoespasmos. Y a nivel del edema agudo de pulmón, cuando se me llena de líquido alveolo, ausculto los rales crepitantes. Estamos, ahora Martín, me hablas mucho de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero me seguís sin explicar. Y ahora tenemos insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y esto se nos va a hacer una tontera, esto de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces, ¿qué sería la insuficiencia cardíaca? Ahora sí, la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, como habíamos definido recién, que era un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque, les decía yo, porque hay una falla de mi corazoncito izquierdo. ¿Estamos? Esa falla de mi corazoncito izquierdo puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Estamos? Yo puedo tener una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo de manera aguda, brusca, que esa es peor, o una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo crónica. Está muy bien. Es que, sorry, hablar así, pero bueno, no les gusta que me digan cuando están medio cerca, digamos. Entonces, ¿me entienden? Algo crónico, algo que el tipo... le inventé un nombre a mi papá, por ejemplo, que se llame, no sé, Ricardo Ford, ojalá, si fuese Ricardo Ford estaría estudiando medicina, digamos, claramente. Bueno, escuche, Ricardo Ford me tiene esta insuficiencia cardíaca crónica, permanente, que va evolucionando en el tiempo, pero el tipo está estable, sigue viviendo, hace su vida, entre comillas, normal, entre comillas, tienen que hacer el tratamiento de por vida, pero sigue viviendo, digamos. Este agudo ya hay que internar. ¿Por qué? ¿Por qué el agudo hay que internar? Porque me va a hacer un asma cardíaco y luego me va a hacer el edema agudo de pulmón. Estamos, y ya le voy a explicar bien de qué se murió Maradona, pero vamos introduciendo más el tema. Entonces, ¿cuáles son las causas o la etiología de por qué yo produzca una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Cuáles serían las causas? Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, que se me infarte a mí la zona esta. Por ejemplo, ya van a estudiar ustedes en clínica que yo puedo tener infarto de diferentes caras.
en cuanto al corazón y ya van a ver electrocardiograma, todo con un quilombito. Pero escuchen, entonces yo tengo infartado toda esta zona. Si yo tengo infartado toda esta zona, mi corazón, ¿cómo va a quedar? Insuficiente. Entonces va a ser una causa de insuficiencia cardíaca izquierda, el infarto agudo de miocardio. ¿Cuál va a ser otra causa? Por ejemplo, una hipertensión arterial. ¿Por qué va a ser causa de insuficiencia cardíaca una hipertensión arterial? Veamos. Imagínense que yo tengo una banda de presión a nivel de esta arteria aorta, o sea, yo tengo una hipertensión arterial. Y al tener una hipertensión arterial, ¿qué va a pasar con mi ventrículo? ¿Qué va a pasar para enviar sangre? Se hipertrofia. Excelente, muy bien, se va a hipertrofiar. Estamos entonces al hipertrofiarse, ¿para qué? Para ganar más fuerza y vencer esa presión, ¿me entienden? Y poder enviar sangre por mi arteria aorta. ¿Me entienden, belleza? Que la hipertensión arterial también es causa de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Que yo tengo una valvulopatía del lado izquierdo, ¿va a ser causa de insuficiencia cardíaca o no? Sí, Sí. también. Excelente, la valvulopatía del lado izquierdo. Por ejemplo, que tengo una estenosis aórtica, se me hipertrofia. Que tengo una insuficiencia aórtica, se me dilata. Y así sucesivamente. ¿Me entienden? Belleza, que ya están integrando todo. O sea, como que ya vieron que ya como que hay que abarcar todo en cuanto a las insuficiencias cardíacas del lado izquierdo. Estamos, y después ya vamos a ver el derecho, que es más fácil todavía. Entonces, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, profesor? Una hipertensión arterial, una valvulopatía del lado izquierdo, un síndrome coronario, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, estamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Cuál va a ser la clínica de mi pacientito? ¿Qué va a presentar este paciente? Y este paciente, imagínense que tenemos el corazoncito, tenemos la arteria aorta y las venas pulmonares. Si este paciente tiene una insuficiencia, o sea, va a tener clínica, este paciente va a tener clínica y ustedes van a escuchar dos palabritas que lo que veíamos, va a tener clínica por la hipoperfusión, ¿verdad? Por la hipoperfusión, o sea, como está disminuido el gasto cardíaco, sale poquita sangre por la arteria aorta, como habíamos quedado, ¿verdad? Entonces va a tener clínica característica por la hipoperfusión, sí, por la disminución de sangre por mi arteria aorta. Y si yo tengo poca sangrecita en mi arteria aorta, por ende llega poca sangrecita en mi tejido. ¿Estamos? Excelente. Y también va a tener clínica mi paciente porque toda la sangre regurgita por las venas pulmonares. ¿Hacia dónde? Hacia mi pulmoncito. ¿Estamos? Entonces va a tener clínica, se dice, por la congestión pulmonar. ¿Me entienden? Así van a estudiar ustedes en clínica. En clínica van a ver, y así les va a decir los libritos. El paciente tiene clínica característica por la hipoperfusión y por la congestión pulmonar. ¿Y a qué hace referencia la congestión pulmonar? Al asma cardíaco y al edema agudo de pulmón. Van entendiendo, bellezas, ¿no? Entonces, ¿qué si le ocurre a ustedes que por hipoperfusión, mi paciente, qué clínica va a tener por hipoperfusión? O sea, por una disminución de sangre a nivel de mi arteria aorta. Una pérdida del conocimiento, ¿puede ser? Excelente, muy bien, me vuelvo loco. Escuchen, entonces, por la hipoperfusión, escuchen, ponga hipoperfusión, profesor, mi paciente va a tener alteración del sensorio. Alteración del sensorio. ¿Qué quiere decir? El paciente puede presentar, por ejemplo, somnolencia, que es lo mismo que yo diga obnubilación, ¿no? Obnubilación. Somnolencia u obnubilación son sinónimos. Ya vamos a ver esto cuando tenemos conciencia en el sistema nervioso. ¿Saben que la somnolencia o obnubilación es la tendencia a dormirse? Porque no le está llegando sangre. Inclusive puede llegar un síncope. ¿Saben lo que es el síncope? Síncope es lo mismo que también diga yo desmayo. Desmayo, palabrita nueva para ustedes. Síncope o desmayo. O sea, es la pérdida brusca. ¿Se acuerdan del síncope que veíamos en estenosis aórtica? El famoso DAS, que yo les decía disnea, angina y síncope. Ahí les decía yo lo que era el síncope, que era pérdida brusca del conocimiento, de la conciencia, pero que de manera transitoria. O sea, yo me desmayo 2 minutos y vuelvo a la normalidad. ¿Me entienden? Muy bien, alteración del sensorio. El paciente va a presentar disnea.
por la hipoperfusión, le llega poca concentración de oxígeno Sí. a los tejidos. Excelente, también va a presentar disnea este paciente. Este paciente también, además de la alteración del sensorio, la disnea, fatiga, cansancio, intolerancia a la actividad física, intolerancia a la actividad física. Ustedes llegan a decir todo esto, profesor, que ni 10 más o menos, ¿me entienden? Porque esto ya es como clínica, digamos, pero que tiene que ver con SEMI. Y está perfecto lo que ustedes están diciendo. Imagínense que hay una hipoperfusión, entonces no llega oxígeno a los tejidos, entonces este paciente va a prestar todo el tiempo cansancio, intolerancia a la actividad física, es decir, quiere hacer una flexión de brazo y el tipo va a prestar una línea terrible, ¿me entienden? Belleza, excelente. A la misma vez, ¿ustedes creen que me va a dañar el riñoncito? Sí. Oye, excelente. ¿Van a estudiar alguna vez ustedes que existe un síndrome cardiorrenal, se llama? Es decir, porque me ande mal mi corazoncito izquierdo, me termina dañando a mí mi riñoncito. Ay, qué feo, me salió esos 2 riñones. Me terminan dañando mi riñoncito. ¿Estamos? Entonces, este paciente va a presentar oliguria también. ¿Saben lo que es la oliguria? Escuchar esto de oliguria. La oliguria es cuando es un trastorno de la diuresis. Pongan así, trastorno de la diuresis, porque no la quiero ni confundir. O sea, el tipo... Hay una ¿Cómo? disminución del volumen, sería. Excelente, muy bien, la disminución. Por eso un trastorno de la diuresis, es decir, una disminución tal cual del volumen, cuando es menor a 500 mililitros por día. Exactamente, porque ya vamos a ver los trastornos de la diuresis, que no es lo mismo que los trastornos Y miccionales. Trastornos de la diuresis, sí. La presión arterial también va a estar baja o no se va a modificar. Excelente. También estos pacientes tienden a hacer hipotensión arterial, lógicamente porque tienen una hipoperfusión. Muy bien, excelente. Estamos entonces, todo esto por la hipoperfusión. Mi pacientito va a presentar esto. ¿Estamos? Entonces va a presentar fatiga, cansancio, intolerancia a la actividad física, disnea, alteración del sensorio. No estudien de memoria. Estamos, alteración del sensorio, oliguria, profesor. Y estas cosas les voy diciendo porque son importantes, porque cuando veamos conciencia de nervioso, yo le voy a preguntar, por ejemplo, pregunta frecuente, causa de síncope, por ejemplo, ¿me entienden? Cuando veamos insuficiencia renal, vamos a ver que una de las causas de la insuficiencia renal es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces yo no les pongo nada por la... O sea, necesito que la estudien para que después relacionemos, estamos con las otras cositas. Pero eso va a presentar el paciente por la hipoperfusión. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de la congestión pulmonar? ¿Qué va a tener el paciente por la congestión pulmonar? O sea, ¿qué quiere decir que tengo una congestión? Excelente, toda la clínica de mi pacientito con asma cardíaca y con edema agudo de pulmón. Muy bien, es decir, que va a presentar disnea paroxística nocturna, profesor, va a presentar ortopnea, profesor, va a presentar tos secas y un asma cardíaco, pero luego va a presentar lo que sería la tos productiva, ¿me entienden? Tos seca en el caso del asma cardíaco y luego la tos productiva, o sea, con expectoración hemoptoica, similar a cuando se lava la carne cruda con agua. Estamos cianosis de tipo central. Todo eso va a presentar el paciente por la congestión pulmonar. Muy bien, excelente. Entonces, ¿han entendido cuál va a ser la clínica de mi paciente con una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? ¿Han entendido que es por la hipoperfusión y por la congestión pulmonar? Espero que hayan entendido eso, belleza, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ya que hemos entendido bien insuficiencia cardíaca, yo les pregunto, ¿cuál sería la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca de tipo aguda? ¿Qué va a presentar? ¿Cuál va a ser la sintomatología de que el paciente tenga ya una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo agudo? Todo lo que acabamos de decir. Todo Pero lo que... en vez de tener por ejemplo, el paciente va a estar desmayado, pero en vez de tener una tos
con expectoración va a ser seca. Claro, o sea, escucha, Neri, escucha, o sea, ¿qué se refiere el profesor cuando dice algo agudo? Que tiene una falla brusca. Entonces, al tener una falla brusca, ya en estos momentos se me van a hincharcar los pulmoncitos. Entonces, mi pacientito va a tener toda la sintomatología de una congestión pulmonar. Estamos, o sea, va a ser primero asma cardíaco, va a tener disnea paroxística nocturna, ortopnea, tos seca, y luego va a ser el edema agudo del pulmón, donde va a tener más disnea paroxística nocturna, ortopnea, cianosis tipo central, tos con expectoración hemoptoica. ¿Me entienden, bellezas? Que si estudian bien esto de congestión pulmonar y la hipoperfusión, si ustedes tienen que relacionar solamente y nunca estudiar en memoria si es agudo o crónico. Si ustedes saben que el asma cardíaco y el edema agudo del pulmón se produce porque yo tiene una falla aguda de mi corazoncito, si a mí me llega a preguntar el profesor, que no preguntan, directamente les dice, dígame cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces ustedes tienen que decir, por la hipoperfusión, profesor, tal, y por la congestión pulmonar, profesor, tal cosa. Ahora, tal vez le puede llegar a preguntar cuál es la clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Y usted tiene que hablar de congestión pulmonar, tiene que hablar del asma cardíaco y el edema agudo del pulmón. ¿Me entienden, belleza? Ahora, si le pregunta, ¿y qué va a presentar el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda crónica? Y va a presentar esa disnea progresiva, esa disnea crónica. O sea, esa disnea, ¿se acuerdan que era esa disnea que iba evolucionando en el tiempo, digamos? O sea, era esa disnea de esfuerzo, de grado 1, que evolucionaba a grado 2, moderado de esfuerzo, a grado 3, que era pequeño de esfuerzo, leve de esfuerzo, y a grado 4 hasta hacerse en reposo. Tiene fatiga, cansancio, intolerancia a la actividad física. ¿Me entienden cómo lo van a decir si les llegan a preguntar si es crónico o agudo? Por eso no estudien de memoria insuficiencia cardíaca. Si ustedes entienden que tiene hipoperfusión, clínica de hipoperfusión y congestión pulmonar, y entienden que el asma cardíaco y el edema agudo del pulmón se produce por procesos agudos, porque ocurre de manera brusca, deja de funcionar el corazón izquierdo, ya saben todo. ¿Me entienden? Estamos, ¿no? Entonces, ¿de qué murió Diego Armando Maradona? Y ahora les explico. Diego Armando Maradona, por más que no les interese y que lo traten mal, yo no digo si es argentino, no me interesa, digo, ¿de qué murió? ¿Me entienden? Solamente eso, ya les voy a pasar la fotito. Entonces, Diego Armando Maradona tiene una insuficiencia cardíaca crónica. O sea, vieron que el tipo estaba así todo el tiempo con disnea. Esa disnea era progresiva, fue empeorando la disnea en Maradona. Empezó a grande esfuerzo, luego a mediano esfuerzo, luego a pequeño esfuerzo. Inclusive se hacía, inclusive en reposo, y cuando estaba dirigiendo, por ejemplo, el equipo acá de fútbol de gimnasia, él mientras estaba sentado ya estaba... ¿Me entienden? Tiene intolerancia a la actividad física, fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, por algún motivo, él lo que pasó es que esa insuficiencia cardíaca crónica, que estaba estable, Diego estaba dirigiendo equipo de fútbol, seguía viviendo normalmente, por algún motivo reagudiza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que me pueden hacer una reagudización de una insuficiencia cardíaca crónica o cualquier tipo de enfermedad que esté crónica? No es una insuficiencia cardíaca crónica. Yo puedo tener que ser una insuficiencia hepática crónica, una insuficiencia respiratoria crónica, algo crónico, algo estable que se está manteniendo durante el tiempo, que por algún motivo reagudice. Por ejemplo, que yo tengo una neumonía, o sea, un proceso infeccioso, por ejemplo, una infección. Por ejemplo, que yo tengo alguna patología que me cause inmunodepresión, qué sé yo, la diabetes, por ejemplo, que yo, por ejemplo, deje de tomar tratamiento, o sea, deje el tratamiento, esa es una de las principales causas, el abandono de tratamiento, abandono del tratamiento, es decir, el Dieguito, como estaba con insuficiencia cardíaca de tipo crónica, estaba haciendo un tratamiento. Estaba estudiando, ya van ustedes, está tomando fármacos, ya ven ustedes cuáles son los fármacos, bloqueantes, etc. Entonces, estaba con un cierto tipo de tratamiento, por ahí lo dejan de tomar y es una causa de que reagudice. ¿Qué quiere decir reagudizar? Que esa insuficiencia crónica se vuelve aguda. Y si vuelve aguda, al volverse aguda, el Diego hizo asma cardíaco y luego murió de un edema agudo de pulmón. Literal, no podía respirar, se le encharcó
de líquido los pulmones. Y ya les voy a pasar la fotito que salió en el noticiero que dice clarito lo que estoy diciendo esto yo. Creo que decía así, insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, murió algo así de edema agudo del pulmón. ¿Me entienden? Eso quiere explicarle eso del noticiero. El tipo tiene una insuficiencia cardíaca crónica que por algún motivo reagudizó. Por ejemplo, que abandone el tratamiento. Por ejemplo, que tome droga. Por ejemplo, que tome alcohol. Son todas causas de una reagudización. Entonces, reagudiza esa insuficiencia cardíaca crónica, se vuelve aguda y ya se le asma cardíaco y ya se le edema agudo del pulmón. Sí, se le encharca los pulmones líquidos. Estamos, chiqui, ¿no? Han entendido esto de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Estamos, y por último, ¿qué voy a auscultar yo en un paciente con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Ahora, le hago otra pregunta. ¿Cómo va a ser el pulso de este paciente? ¿Se acuerdan que tenía nombre propio? Un pulso alternante. Que ese pulso alternante, cuando yo le tomo al paciente el pulso, es un pulso como que se decía taquicárdico, desigual, irregular. ¿Se acuerdan que yo les decía así? Taquicárdico, desigual, irregular, que no es lo mismo que el pulso caótico de la fibrilación auricular, que era taquicárdico, desigual e irregular. Esa es la única diferencia. Entonces, y en cuanto a la auscultación, cuando yo ausculte su pulmoncito y su corazoncito, las escucho. ¿Qué voy a auscultar yo a nivel de su pulmón? Si yo hago una falla del lado izquierdo, están mis venas pulmonares y se me llena de líquido mi pulmoncito. ¿Qué voy a auscultar yo? ¿Qué hago? Sí. Bronco, claro. ¿Cómo? Bronco y sibilancia si es un asma cardíaca. Excelente, eso quiere que me responda. Entonces, asma, ay Dios, escuché, asma cardíaco, excelente, la sibilancia y por el edema agudo de pulmón voy a auscultar los rales crepitantes. ¿Han entendido, bella, por qué primero vemos asma cardíaco y edema agudo de pulmón para después integrarlo con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo? Estamos entonces a nivel pulmonar, hago por el asma cardíaco la sibilancia y el edema agudo de pulmón, los rales crepitantes. Y a nivel de mi corazoncito, El ritmo de galope. ahí está, muy bien. El ritmo de galope, que es un ritmo a 3 tiempos, con cadencia de galope, taquicárdico y con tremor cordi. Martín, ¿qué puedo tener acá? ¿Un R3 o un R4? Dependiendo de la causa. Si yo tengo una hipertensión arterial, voy a tener un R4. Si tengo una estenosis aórtica, voy a tener un R4. Si tengo una insuficiencia aórtica, voy a tener... ¿Me entienden? Bella, que dependiendo de la causa. Muy bien. Han entendido esto de insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, asma cardíaco y edema agudo de pulmón. Y no estaría faltando insuficiencia cardíaca del lado derecho, es la más fácil de todo, insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, pongan insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces, ¿qué sería la insuficiencia cardíaca del lado derecho? Un conjunto. ¿De qué? De signos y o síntomas, ay, no me está escribiendo esto, un conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Por una falla de mi corazoncito derecho. Hay una falla de mi corazoncito derecho. ¿Saben cuál es la principal causa de una insuficiencia cardíaca del lado derecho? ¿Alguien sabe cuál es la principal causa? No, si puede ser tricuspidia o algo así, ¿era? No, Neri. La principal causa de una insuficiencia cardíaca del lado derecho es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Ay, qué playa, Martín. Escuchen, miren de sencillito que es. Entonces, nosotros hacemos el corazoncito derecho, hacemos el corazoncito izquierdo. Entonces, como decíamos, yo tengo la principal causa de que me ande mal esto es de que primero me ande mal esto. O sea, que yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿qué pasaba con mi pulmoncito? Se me encharca, decir, yo tenía una hipertensión pulmonar. Estamos acá, vamos a hacer los pulmoncitos. Yo tenía una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi ventrículo derecho para enviar sangre hacia mi pulmón por la arteria pulmonar? Se hipertrofia también. Excelente, muy bien, se va a hipertrofiar. ¿Para qué? Para contraerse más fuerte y poder vencer esa
aumento de presión a nivel pulmonar y de esta manera pueda yo enviar sangre por mi arteria pulmonar hacia mi pulmoncito. ¿Estamos? Entonces, ¿me entienden que la principal causa de mi insuficiencia cardíaca del lado derecho, cuál es? La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Estamos? Esa es la principal causa. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, seguramente voy a hacer una insuficiencia cardíaca después del lado derecho y por ende se va a volver global, se va a volver total la insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Ahora, la insuficiencia cardíaca del lado derecho también puede ocurrir por sí solita. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner como principal, o sea, sin que yo tenga afectado el corazón izquierdo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, como principal causa, ¿cuál es? Una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Ahora, ¿cuáles serían las otras causas? Otras causas, por ejemplo, cualquier tipo de patología que a mí me produzca una hipertensión pulmonar. Entonces hacemos el pulmoncito, cualquier patología a mí que me produzca una hipertensión pulmonar. Al producir una hipertensión pulmonar, se me va a hipertrofiar a mi ventrículo derecho. Entonces va a entrar una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Por ejemplo, una fibrosis pulmonar. ¿Se acuerdan lo que veíamos cuando veíamos el corazón pulmonar crónico? El corazón pulmonar crónico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Del corazón pulmonar crónico o no? Que veíamos en cianosis. ¿Qué era eso del corazón pulmonar crónico? ¿Se acuerdan que yo tenía una fibrosis pulmonar a nivel de mi pulmón? Entonces hacía una hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Entonces yo al tener fibrosis pulmonar tenía una cianosis de tipo central. A la misma vez me va a conllevar eso a que yo tenga una insuficiencia cardíaca del lado derecho por la hipertrofia de mi ventrículo derecho. Entonces yo al tener una insuficiencia cardíaca del lado derecho hago una cianosis de tipo periférica. Por ende, esto era el claro ejemplo de una cianosis de tipo mixta. ¿Estamos? O sea, le van a preguntar en el examen cuando veamos con cianosis, ejemplo de cianosis de tipo mixta. ¿Qué quiere decir que sea cianosis de tipo mixta? Que yo tengo una cianosis de tipo central y una cianosis de tipo periférica. Y el claro ejemplo, profesor, es corazón pulmonar crónico. ¿Qué quiere decir corazón pulmonar crónico, cor pulmonares? Quiere decir que yo tengo afectado mi pulmoncito, por ejemplo, tengo una fibrosis pulmonar, hago una hipertensión pulmonar, por ende, genero una insuficiencia cardíaca de mi lado derecho, entonces por la fibrosis pulmonar a nivel de pulmón yo hago una cianosis de tipo central y a nivel de mi corazoncito hago una cianosis de tipo periférico, la insuficiencia cardíaca derecha hace una cianosis de tipo periférica y ambas se la conoce como una cianosis de tipo mixta. ¿Estamos? Entonces, eso para repasar brevemente lo que sería cianosis de tipo mixta, ese famoso corazón pulmonar. Entonces, otras causas, entonces, de que porque yo haga insuficiencia cardíaca de la derecha, una fibrosis pulmonar, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, es decir, que yo tenga trombo, estamos a nivel de mi pulmoncito, ahí esperen que disculpen, a nivel de mi pulmoncito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me van a conllevar a mí que yo tenga una insuficiencia cardíaca del lado derecho. Lógicamente también las valvulopatías del lado derecho, que no preguntan, que se tranquila, no preguntan esto de valvulopatía del lado derecho. Entonces, cualquier tipo de esas patologías me va a producir insuficiencia cardíaca del lado derecho, pero recuerda que la primera causa es insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Quién sabe la clínica? ¿Quién me puede ayudar la clínica por anatomía? Veamos por anatomía. Yo tengo mi arteria pulmonar, tengo mi vena cava superior y mi vena cava inferior. ¿Estamos? Entonces, toda la sangre va a regurgitar. Como me anda mal, tendría que salir por acá, por la arteria pulmonar. Sale muy poquitita. La sangre regurgita por mi vena cava superior y por mi vena cava inferior. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de mi paciente? ¿Quién me ayuda? Si regurgita por Puede ser ingurgitación yugular, puede ser. Excelente. Ingurgitación yugular de manera uni o bilateral. Bilateral. Bilateral, muy bien. ¿Se acuérdense las tres síndromes que yo le di que sepan ingurgitación yugular bilateral? Síndrome de la vena cava superior, la insuficiencia cardíaca del lado derecho y el taponamiento cardíaco. Entonces, ingurgitación yugular bilateral, excelente. A la misma vez, vuelve por la vena cava inferior. ¿Cómo va a estar el hígado? ¿Qué va a presentar el hígado? Hepatomegalia puede ser. Hepatomegalia, muy bien, hepatomegalia.
hepatomegalia y va a presentar reflujo hepatoyugular positivo o negativo cuando le haga la maniobra de Pasteur-Rondot, que comprimía por debajo del reborde costal. Positivo. Positivo. Positivo, excelente. Entonces, este paciente va a presentar ingurgitación yugular bilateral, profesor, hepatomegalia con el reflujo hepatoyugular positivo. ¿Puede presentar ascitis? O sea, Sí. excelente. También puede presentar ascitis. Muy bien. A la misma vez, ¿va a presentar cianosis? Lo que acabamos de ver, que yo le decía de la fibrosis pulmonar que hacía hipertensión pulmonar, Cianosis mixta, ¿puede ser? dependiendo. O me confundo yo. Claro, sí, Neri, o sea, este paciente va a presentar cianosis de tipo periférica. Cuando nosotros veíamos cianosis, nosotros decíamos que la insuficiencia cardíaca del lado derecho era el claro ejemplo de cianosis tipo periférica, porque yo le explicaba por la hipertensión venosa sistémica, ¿se acuerdan? Que había un éxtasis, había un enlentecimiento sanguíneo. O sea, por sí solita va a ser una cianosis tipo periférica. Si la causa de esa insuficiencia cardíaca es una fibrosis pulmonar, por ejemplo, ahí va a ser cianosis tipo mixta. ¿Me entendés, Neri? Pero, por ejemplo, que yo tenga, que la causa de la insuficiencia cardíaca del lado derecho sea una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Este paciente va a tener cianosis tipo periférica nomás. ¿Me entendés? Y esa es la causa más común, inclusive. ¿Has entendido, Nera? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces este paciente va a presentar cianosis, a repasar cianosis, ¿no? Es un tema, por favor, súper tomado, véanla por fin, vuelta a clase, ¿ah? Entonces, cianosis de tipo periférica, excelente. Va a presentar edema. ¿Se acuerdan Sí. cuando veíamos? Excelente, el edema en miembros inferiores, y estudien todas las características que tenía un edema en miembros inferiores. ¿Se acuerdan la memotecnia? No sé si vieron la clase de edema. Locotecose, ¿se acuerdan? Localización, consistencia, temperatura, locoteco, color y la sensibilidad. ¿Se acuerdan? Este caso, ¿dónde se va a localizar? A nivel era bimaliolar ascendente, ¿se acuerdan? Que iba ascendiendo para la zona del escroto, del abdomen, tenía la piel fría, tenía cianosis tipo periférica, etcétera, etcétera. Todo eso estudia y se acuerdan que era indoloro. Estamos, que al principio en la fase aguda era blandito en cuanto a la consistencia y después por la fibrosis, cuando se volvió un proceso crónico, por la fibrosis se volvía dura. Entonces, estudien todas las características que tiene el edema en una insuficiencia cardíaca de tipo de lado derecho. Entonces, han entendido toda la clínica que va a presentar mi pacientito con insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Y qué voy a ocultar yo en un paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho? ¿Voy a ocultar el ritmo de galope? ¿O no? Sí, el ritmo de galope, acuérdense que el signo característico de cualquier tipo de insuficiencia, sea con fracción de eyección normal o aumentado o disminuida, sea de tipo sistólico o diastólica, sea aguda, crónica, cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, yo voy a auscultar este ritmito de galope. ¿Estamos? Entonces, eso sería todo insuficiencia cardíaca del lado derecho. Lo que les preguntan es la clínica. No se tienen que olvidar la ingurgitación yugular de tipo bilateral, lo que sería la hepatomegalia con el reflujo hepatoyugular positivo, puede ser ascitis, la cianosis tipo periférica, edema en miembro inferior, la disnea también va a presentar algo de disnea, lógicamente que también va a presentar el paciente. Estamos, pero lo que yo les dije es lo principal, porque el libro también les puede hablar de palpitaciones. Estamos, lo que yo les dije es lo principal. Y acuérdense de cómo se encuentra el pulso, cómo es un pulso alternante, es pregunta de final. Yo, como les dije, a mí me preguntaron pulso de insuficiencia cardíaca, cualquiera, izquierda o derecha, alternante, taquicárdico, desigual, pero regular. Estamos, en cambio, el caótico de la fibrilación auricular es taquicárdico, desigual e irregular. Estamos, han entendido bien, chiquitos, todo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso es todo lo que tienen que saber de insuficiencia cardíaca. Estamos después pegando una ley. Sí. ¿No hay que diferenciar entre la aguda y la crónica? No, acá en insuficiencia cardíaca del lado derecho nos preguntan aguda, crónica, pero lógicamente que si un paciente, por ejemplo, va
presentar un estado crónico. Este paciente, lo que le interesa al profesor, escuche, chiqui, lo que le interesa al profesor de si es aguda o es crónica es que ustedes sepan diferenciar la disnea. ¿Estamos? Eso es eso sí lo pueden llegar a clavar. Ustedes se pueden confundir si es crónica la sintomatología. A eso no le importa tanto el profesor que sepan. Obviamente que a la izquierda sí, que se hace el asma cardíaco y le demos agua de pulmón. Pero lo que le interesa al profesor es que sepan diferenciar la disnea. Que si algo crónico, el paciente va a tener disnea de esfuerzo y tienen que hablar de disnea de esfuerzo. De grado 1, o sea, grande de esfuerzo, de grado 2 a mediano de esfuerzo, de grado 3, que es de leve de esfuerzo, y de grado 4, que ya cuando aparece el reposo. En cambio, de manera aguda, este paciente va a presentar una disnea paroxística. Negri, pero no hace falta saber acá lo que sería agudo, crónico, si hay disminución de la fracción de eyección, si hay un aumento de la fracción de eyección. ¿Me entendés, Negri? Sí, sí, gracias. Excelente. Entonces, ustedes tienen que saberlo, estudiar lo que yo le estoy diciendo. Muy bien, excelente. ¿Y qué es lo último? Lo último lo suelto. Y lo último y terminamos cardio. ¿Qué es lo que estaría faltando? No sé si escucharon alguna vez esto de claudicación intermitente. Es lo último, chiqui. Esto de claudicación intermitente y esto de dolor en reposo. Entonces, ahora lo vamos a ver. Nosotros tenemos arterias, las arterias periféricas, principalmente a nivel del miembro inferior, que esas arterias, principalmente de miembro inferior, pueden ser, o sea, estamos por ver los síndromes arteriales, estamos los vasculares, en realidad, y dentro de los vasculares lo más importante son los arteriales, que estamos por ver. Entonces, yo a nivel de los miembros, principalmente las arterias del miembro inferior, pueden estar obstruidas, por ejemplo, que yo tenga algún proceso de arteriosclerosis, por ejemplo, que yo tenga algún trombo, etcétera, etcétera, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, yo puedo llegar a tener obstruida y me va a producir una obstrucción en la irrigación. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver? Los síndromes de obstrucción arteriales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería un síndrome de obstrucción arterial? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos justamente por la obstrucción, ¿no es cierto? Por la obstrucción de las arterias, principalmente las arterias de los miembros inferiores. ¿Estamos? Y esa obstrucción puede deberse a algún proceso de aterosclerosis, algún trombo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me va a disminuir la irrigación. ¿Estamos? Muy bien. A la misma vez, esa obstrucción arterial, nuevamente, puede ocurrir de manera aguda o puede ocurrir de manera crónica. ¿Estamos? O sea, puede ocurrir de manera brusca ese impacto de algún trombo, de alguna placa de ateroma que se rompa, etcétera, etcétera, o directamente puede ocurrir de manera crónica. ¿Estamos? Que yo, por ejemplo, tengo un proceso de ateroesclerosis, que se me vaya formando una placa de ateroma de manera crónica. ¿Estamos? ¿Cuál le van a preguntar a usted en el final? A ustedes le van a preguntar la crónica, y ya vamos a ver por qué. También vamos a ver a la aguda, pero a usted le van a preguntar la crónica. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver lo que sería el síndrome de obstrucción arterial crónica. ¿Estamos? ¿Cuál es la causa? Entonces, vemos en cuanto a la etiología, decíamos nosotros que puede ser producido por una aterosclerosis, puede ser producido por un trombo, etcétera, etcétera. Que yo tengo una obstrucción a nivel de mi arteria de manera, principalmente en mi miembro inferior, de manera crónica. ¿Estamos? ¿Conocen algún tipo de enfermedad que me produzca una obstrucción de manera crónica a nivel de mis arterias? Que es por eso que yo pierdo o tengo abolición del pulso tibial posterior y pedio. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Que yo le toco el pulso y ya no lo tiene. ¿Se acuerdan? ¿La qué? Cuando pierden pulso y sensibilidad también, pierden la sensibilidad de los pacientes, miembros inferiores. ¿En pacientes que tienen diabetes o no? Diabetes. Excelente, la diabetes. Ay, Martín, ¿y qué tiene que ver la diabetes con la aterosclerosis? Cuando estudiamos en anatomía patológica, nosotros veíamos las complicaciones crónicas de una diabetes, que eran las microangiopatías, las macroangiopatías, la macroangiopatías
angiopatías y las neuropatías. Entonces, en cuanto a las microangiopatías, la diabetes dañaba los pequeños vasos, tanto de la retina como del riñón. Por eso producía retinopatías y las nefropatías. Estamos, patías. Entonces me dañaba a nivel de mi retina y me dañaba a nivel de mi riñoncito. Eso en cuanto a las microangiopatías, micro de pequeños vasitos, los vasitos retinales y los vasitos del riñón. Estamos ahora. Macroangiopatía, ¿qué quiere decir? Que me daña mis grandes vasos. ¿Y qué daño me produce? Me produce la ateroesclerosis. Estos pacientes con diabetes hacen ateroesclerosis, se les forma la placa de ateroma. Entonces me empiezan a disminuir la irrigación por parte de mis miembros inferiores principalmente, porque la ateroesclerosis, estas placas de ateroma, se forman principalmente en las arterias de los miembros inferiores. Y la neuropatía, estos pacientes empiezan a dañar sus nervios, por eso pierden la sensibilidad. Por eso se empiezan a lastimar y no sienten nada. Y a la misma vez, por ese proceso de aterosclerosis, ya vamos a ver que tienen. Tienen esto, el síndrome de obstrucción arterial crónico. Toda la clínica que estamos por ver lo tiene un paciente con diabetes, por ejemplo, porque hacen ateroesclerosis. Eso nunca me tengo que olvidar, que los pacientes con diabetes, por la macroangiopatía, o sea, por los daños de grandes vasos, hacen en los grandes vasos ateroesclerosis. Por eso no hacían estudiar esto en anatomía patológica. Ese sería el resumen más o menos de anatomía patológica. Entonces, ¿qué sería un síndrome de obstrucción arterial crónico? Que son un conjunto de signos que son producidos por una obstrucción de alguna arteria, principalmente del miembro inferior, de manera crónica. La etiología más frecuente, como vimos hace un rato, la etiología más frecuente, por ejemplo, es que sea un proceso de ateroesclerosis. ¿Y cuál es la enfermedad que no me tengo que olvidar, por ejemplo, que me produce ateroesclerosis? La diabetes. Estos pacientes diabéticos hacen ateroesclerosis, por ende, tapan una arteria, obstruyen una arteria de los miembros inferiores. Belleza, también puede ser producido por trombos, etcétera. Entonces, ahora sí, en cuanto a la clínica, como es de manera crónica, si la obstrucción de mi arteria, por ejemplo, que yo tenga esta placa de ateroma, si me está obstruyendo menos o igual del 70%, el paciente presenta dolor conocido como la claudicación intermitente. Súper preguntado en el final. Intermitente. Es muy difícil que les pregunten, hábleme del síndrome de obstrucción arterial crónico, un conjunto, no, directamente les preguntan qué es la claudicación intermitente, ¿cuál va a ser la clínica de un paciente con claudicación intermitente? Eso sí les pregunta, pero yo les doy todo por las dudas. Lo escuchó el doctor Alonso alguna vez preguntando síndrome de obstrucción arterial crónico, que le definen, o sea, tienen que decir un conjunto de signos producido por la obstrucción de alguna arteria, principalmente profesor a nivel de los miembros inferiores, que se da de manera crónica, y le hablan así tal cual lo que le estoy diciendo yo. Estamos muy bien. Ahora, cuando la clínica, ¿de qué va a depender, profesor? De grado de obstrucción. Cuando es menor o igual al 70%, por ejemplo, yo tengo obstruido un 20% de la luz arterial, yo tengo el dolor que se conoce como claudicación intermitente. Ahora, si la obstrucción es mayor al 70%, ya aparece un dolor que se lo conoce como dolor en reposo. Se irán imaginando que el dolor de claudicación intermitente no aparece en reposo, sino cuando yo realizo algún tipo de esfuerzo, de algún tipo de movimiento. Cuando yo tengo una obstrucción mayor del 70%, ya aparece el dolor en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo diabetes ya. Yo en estos momentos estoy teniendo diabetes. Entonces, no me quiero cuidar, por ejemplo, por X motivo, porque decido no cuidarme, no creo en eso de la diabetes, no quiero hacer tratamiento, o no tengo ganas. Entonces, yo empiezo conformando ateroesclerosis, no tan solo a nivel de los miembros inferiores, ¿no? O sea, a nivel de todas las arterias, digamos, pero esto estamos viendo síndrome de obstrucción arterial crónico haciendo referencia a la claudicación intermitente, o sea, haciendo referencia a la arteria de miembros inferiores. Entonces, empiezo a hacer la placa de empiezo a hacer la ateroesclerosis. Y empiezo con un 20%, 30%, 40%, estoy con dolor
tengo que empezar a tener el dolor de claudicación intermitente. ¿Estamos? Sigo sin hacer el tratamiento, sigo tomando, sigo comiendo papa frita. Cuando pase mayor al 70%, ya el dolorcito lo voy a tener cuando esté inclusive en la cama tirado, o sea, en reposo. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a ver todas las características que es de la claudicación intermitente y todas las características que esto es del dolor en reposo. Entonces, cuando yo tengo menor o igual al 70%, tengo esto de la claudicación intermitente. Este paciente con claudicación, con este tipo de dolor que se conoce como claudicación intermitente, presenta un signo que se conoce como el signo del mirador de vidrieras. Mirador de vidrieras. ¿Estamos? ¿Qué es el signo vidriera? ¿Qué es este signo del mirador de vidriera? Este signo se lo puede explicar de la siguiente manera. Este paciente al caminar unos 200, 300 metros, seguramente le habrán explicado su profe, le duele. Le empieza a doler, o sea, un dolor que aparece tras la realización de algún tipo de esfuerzo. Camina 200 a 300 metros y le duele. Entonces le empieza a doler una banda que cuando llega a los 300 metros se detiene y como que se hace el boludo, digamos, y empieza a mirar las vidrieras. Ya le duele una banda y para disimular mira las vidrieras. Por eso se lo conoce como signo de mirado de vidriera. No quiere que nadie se dé cuenta que le está doliendo, ¿me entienden? Eso es el signo de mirado de vidriera. Pero ¿qué me tengo que acordar de este signo de mirado de vidriera? Lo más importante, que el dolor aparece cuando yo realizo algún tipo de esfuerzo, o sea, movimiento. Camino, por ejemplo, entre 200 a 300 metros. Entonces este paciente presenta este signo de mirado de vidriera. A la misma vez, el dolor de este paciente es de carácter opresivo, o sea, que siente que le están oprimiendo a nivel de los miembros inferiores. Ahora, pregunta de final, pregunta Ordóñez, ¿cómo está el trofismo de la zona? Así preguntó Ordóñez, ¿cómo está el trofismo de la zona? Es decir, ¿cómo va a estar lo que sería la piel? ¿Cómo va a estar lo que sería los pelos? ¿Cómo va a estar lo que serían las uñas? A eso se refiere con el trofismo de la zona. Le aclaro porque por ahí no sabemos qué responder cuando dice el trofismo de la zona. Se refiere a cómo va a estar la piel, a cómo va a estar los pelos y cómo va a estar las uñas. Imagínense que hay una falta de irrigación. Entonces, ¿cómo creen que ustedes va a estar la piel? Por la falta de irrigación va a estar fría. ¿Cómo va a estar también pálida? ¿Cómo va a estar también atrófica? Porque no tiene no tiene sangre, o sea, va a estar también seca. No tiene sangre, por ende no tiene oxígeno. La sangre lleva oxígeno y nutrientes. Entonces está todo esto fría, pálida, atrófica, seca. En cuanto a las uñas, ¿cómo van a estar? Engrosadas, va a tener un engrosamiento, van a estar quebradizas, Ay, esto era en uña. Ay, ¿qué estoy poniendo? Escuchen, en uña va a estar esto de engrosamientos, quebradiza. A nivel del pelo va a tener una disminución en la vellosidad. ¿Por qué? Porque la sangre que transporta nutrientes y por ende no va a crecer nunca el pelo, entonces va a tener una disminución en cuanto a la vellosidad, va a tener alopecia. Estamos en esa zona, o sea, en los miembros inferiores. A la misma vez, además del trofismo de la zona, ¿cómo van a estar los pulsos periféricos? Va a presentar disminución, inclusive abolición de los pulsos periféricos. Imagínense ustedes que este paciente al tener, por ejemplo, ateroesclerosis, no va a llegar la irrigación, va a llegar muy poca. Entonces, como llega muy poquita, no va a tener pulso, va a estar disminuido, inclusive puede llegar a estar abolido. Estos pacientes, como tienen disminución en la irrigación y tienen trastorno en la sensibilidad, van a tener también, por último, las parestesias, que no es lo mismo que paresia. Yo me confundí una banda, parestesia con paresia cuando estudiaba. Paresia es una debilidad muscular que la musculatura nervioso.
parestesia es aquella sensación de hormigueos. ¿Saben lo que es, por ejemplo? A ver, pongan ahí, sensación de hormigueo. El libro le va a aparecer sensación de hormigueo, creo que le aparece también de pinchazo, no sé qué más, hormigueo, pinchazo, como que se le aduerme, o sea, un adormecimiento, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que es la parestesia? Es cuando, por ejemplo, estamos sentados mucho tiempo en el baño viendo el celular y empezamos a sentir como hormiguita a nivel de los miembros inferiores. No sé si les pasó alguna vez, o sea, están sentados en la silla mucho tiempo, por eso se paran y como que sienten una banda de hormigueo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que es la parestesia, que no es lo mismo que la parestesia. Entonces, todo eso va a presentar un paciente con dolor de claudicación intermitente. Tiene una obstrucción menor al 70%, profesor, y va a presentar el signo de mediado de vida y le explican que el dolor al bebé, profesor, es de carácter opresivo, estrofismo de la zona en cuanto a la piel, pálida, seca, atrófica, va a estar fría, estamos a nivel de los pelos, va a tener una disminución en cuanto a la vellosidad, o sea, alopecia, digamos, la uña quebradiza, engrosada, a nivel de los pulsos periféricos puede estar disminuido, inclusive abolido, profesor, y va a obtener esa sensación de hormigueo, pinchación, etcétera, que se conoce como parestesia, que no es lo mismo que parecia. Estamos muy bien. Ahora, sigo haciendo mala vida yo, sigo haciendo mala vida, no me cuido, entonces la obstrucción aumenta más del 70%. Entonces ya el dolor no es cuando yo realizo algún tipo de esfuerzo, como por ejemplo que tiene signo de mediado de vida, sino que el dolor ya aparece en reposo. Y todo dolor, toda disnea, etcétera, que aparece en reposo es de peor pronóstico, lógicamente. No es lo mismo que yo tenga dolor cuando camine a cuando tengo en reposo. Si tengo en reposo es mucho peor. ¿Me entienden? Excelente. Entonces, este paciente que aparece en dolor en reposo, ¿qué va a presentar? O sea, ¿cómo se va a caracterizar? Primero y principal, que ese dolor es de tipo, de carácter quemante. Ya este paciente siente que se le está quemando el miembro inferior. O sea, le duele tanto que adopta una posición, no sé si les explicaron a ustedes, pero cuelga la piernita del costado de la cama. No sé si le dijeron eso. O sea, como que este tipo como que se siente y cuelga la piernita a la par de la calma para que se le pase el dolor. Estamos, o sea, cuelga en su miembro inferior, su piernita, para que se le alivie el dolor. Estamos, entonces, alguna vez cuando usted entra a la cama, y por eso le interesa, profesor, cuando usted en la sala y ve a un paciente que está colgando su miembro inferior, o en una de esas, está cómodo el tipo, se quiere tener así el miembro inferior, pero otra seguramente sea porque tenga una obstrucción arterial a nivel de su miembro inferior, porque tenga diabetes, porque hizo aterosclerosis, estamos ya, el dolor ya es intenso, terrible. Estamos a la misma vez, va a presentar lo mismo que un paciente con dolor en claudicación intermitente, pero como que mucho más exacerbado. O sea, en cuanto al trofismo de la zona, cómo va a estar el trofismo de la zona hacia la piel, todo eso lo mismo, también va a estar súper pálida, fría, atrófica, seca, va a tener alopecia en cuanto a la vellosidad de las uñas súper quebradiza, engrosada, va a tener abolición de los pulsos periféricos, estamos periféricos, etcétera, etcétera. O sea, va a tener lo mismo que la claudicación intermitente. Lo que pasa que estos pacientes van a conllevar a la formación de una úlcera, y esa úlcera es de tipo dolorosa. Martín, es importante que me acuerde que dolorosa, sí, es sumamente importante, porque alguna vez van a estudiar en dermatología que hay úlceras que no son dolorosas. Estamos que son indoloras. Por ejemplo, la úlcera que produce la leishmania. Alguna vez van a estudiar eso, pero les digo, entonces, estas úlceras son sumamente dolorosas. ¿Saben lo que es una úlcera, no? La úlcera es una solución de continuidad. No sé si estudiaron anatomía patológica, pero se acuerdan que la definimos como una solución de continuidad con pérdida de sustancias superficiales y profundas. ¿Se acuerdan que la definíamos así? Pero no importa, al margen. Entonces hace una úlcera que es de tipo dolorosa, que eso se va a infectar y puede conllevar una gangrena. Y por último, ¿qué se le hace al paciente con el miembro inferior? ¿Qué se le hace? ¿Se lo qué? Se lo amputa. Puta.
Excelente, la amputación final, se le corta el miembro inferior. ¿Han entendido esto de síndrome de obstrucción arterial crónico? Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo? Que si yo tengo, por ejemplo, nuevamente una diabetes, que hago aterosclerosis, por ejemplo, empiezo con la claudicación intermitente porque tengo una obstrucción menos del 70%. Sigo haciendo mala vida durante mucho tiempo y puede seguir aumentando esa placa de ateroma, puede seguir aumentando la obstrucción. Estamos, entonces el dolor se va a volver en reposo. Estamos, entonces tiene toda esa característica. Las características son similares, lo cual, ¿qué me tengo que acordar? Que el dolor de claudicación intermitente aparece mediante el esfuerzo. El otro, el mismo nombre está diciendo dolor en reposo. No hace falta que esté caminando para que me duela. Estamos, y ese dolor en reposo, como la obstrucción es mayor al 70%, conlleva la formación de úlceras, por eso que es súper dolorosa, conlleva la formación de gangrena, estamos, y por último necesita la amputación del miembro inferior, el pacientito. Estamos, han entendido esto de síndrome de obstrucción arterial. Entonces, como decíamos que teníamos uno crónico, también vamos a tener uno que es agudo. Martín, pregúntale el agudo, ni en pedo le van a preguntar el agudo, no pregunta, pero les explico solamente. El agudo es el más fácil del mundo. O sea, lo único que tienen que saber que un conjunto de signos que son producidos por la obstrucción arterial, principalmente el miembro inferior, pero que ocurre de manera brusca. Estamos de aguda. Por ejemplo, que yo tenga algún trombo. Algún trombo que impacte a nivel de mi arteria bruscamente. Cualquier ejemplo se puede tirar. Que uno sepa está perfecto. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? El paciente va a tener todo esto del dolor en reposo, o sea, toda la característica que tenía el paciente del dolor en reposo, lo mismo va a tener el paciente con un síndrome de obstrucción arterial agudo. O sea, va a presentar dolor, reposo, lógicamente, va a presentar colgando el pie, también va a presentar alteración de trofeo de la zona, abolición de los pulsos periféricos, se le va a ulcerar rápidamente a estos pacientes se le ulcera rápidamente porque imagínense que tiene una terrible isquemia, agudamente no está pasando la sangre, entonces ya al toque se le empieza a ulcerar, al toque se le hace la gangrena y al toque hay que amputar a estos pacientes. Pero me entienden que es lo mismo que el paciente con un dolor en reposo. Por eso la aguda no preguntan. La que sí preguntan sí o sí, que ustedes le habrán explicado en los prácticos, seguramente será esto de la claudicación intermitente y el dolor en reposo. ¿Estamos, bellezas? Entonces, eso sería todo cardio. Lo único que nos está faltando es esto de síndrome de la vena cava superior e inferior, pero la veo junto con abdomen porque una de las clínicas que tiene el paciente es la circulación venosa colateral. Y eso lo voy a explicar bien cuando veamos abdomen porque es súper importante eso de circulación venosa colateral. Estamos, bellezas, y eso sería todo.